¿Alguna vez te has encontrado a la deriva dentro de tu propio silencio? Ese tipo de silencio que, en lugar de traer paz, parece amplificar un ruido interno, una inquietud que no logras nombrar. Es una sensación profunda de que el alma anhela una dirección, una señal del universo, una simple confirmación de que no estás perdido, de que vas por el camino correcto. Y entonces, en medio de esa búsqueda silenciosa, un patrón se revela en el mundo exterior. Las 11:11 en el reloj. La misma secuencia de números en una placa, en un recibo. Por un instante, una ola de alivio recorre tu cuerpo, un calor momentáneo que susurra: fui visto, existe un orden, estoy alineado. Esa sed de una señal, de esa validación externa, es quizá uno de los dolores más secretos y universales de la jornada de autoconocimiento. El dolor de necesitar que el mundo externo silencie la duda que habita dentro. Y si esa búsqueda, esa necesidad de recibir una señal, fuera en sí misma el mensaje más importante que podrías recibir. Nuestra conversación de hoy no parte de la duda de si las señales son reales o no. Se sumerge en un lugar más profundo, en el origen de donde nacen, no para invalidar tu experiencia, sino para honrarla con una profundidad que la interpretación superficial no alcanza. El gran maestro Claudio Naranjo nos invitaría a ver esos números repetidos como un reflejo en el espejo, un espejo que revela nuestra propia coraza del carácter. Él nos enseñaría que el ego, en su búsqueda constante de seguridad, se aferra a esos patrones como un náufrago a un pedazo de madera. Pero el trabajo del alma, el verdadero trabajo, no es coleccionar mapas y señales. Es encontrar el valor de navegar el territorio desconocido y salvaje de nuestra propia psique para reencontrar nuestra esencia. La pregunta que la vida nos hace y que la ciencia del alma ilumina tiene una claridad transformadora. Bajo la óptica de la inteligencia emocional, el sentimiento que acompaña a la visión del número es una alegría auténtica que nace de un estado de paz interior, o es solamente la reacción de nuestro cerebro, un secuestro de la amígdala que nos da un alivio pasajero de la ansiedad. El verdadero alineamiento espiritual no es una reacción a un detonante externo, es un estado de coherencia, una armonía que aprendes a generar de adentro hacia afuera. Por eso el objetivo de este encuentro es liberador, desconstruir la idea de que somos receptores pasivos de mensajes y despertar a la verdad de que podemos convertirnos en participantes activos en la creación de una sincronicidad real, una conexión significativa que va mucho más allá de los números en un reloj. Para esta jornada seremos guiados por la sabiduría provocadora de Claudio Naranjo y por la mirada profunda de la neurociencia emocional y la psicología de Carl Jung, no para encontrar respuestas listas, sino para aprender a hacer preguntas más verdaderas, preguntas que nos ayuden a decodificar los ecos que vemos afuera, para que podamos finalmente reconocer y honrar la voz original de nuestra alma, la única que conoce el camino de regreso a casa. El primer paso para profundizar en nuestra jornada es reconocer, con mucha compasión, una trampa sutil, un laberinto luminoso donde muchas almas sinceras terminan por perderse. Es la trampa de la sincronicidad vacía. Comienza con el dolor, un dolor profundo de sentirse tan desconectado de tu propio eje, de tu propio centro de poder, que cualquier patrón que surge afuera se vuelve una muleta emocional para seguir caminando. Es un vicio sutil, esa búsqueda de confirmación externa. No es un defecto de carácter, sino una estrategia de supervivencia del alma, un intento de usar un alivio momentáneo para anestesiar el malestar de la incertidumbre, en lugar de habitar esa incertidumbre para extraer de ella su sabiduría. Aquí necesitamos desmitificar con suavidad la idea popular de alineamiento. Nos han hecho creer que estar alineado es un estado pasivo, un estado de simplemente recibir señales como si fueran premios por buen comportamiento espiritual. Pero la verdad es mucho más poderosa y nos devuelve nuestra autonomía. El verdadero alineamiento no es una resonancia pasiva, es una coherencia activa. Es un estado que aprendemos a generar de adentro hacia afuera, un estado que nace de la armonización consciente entre lo que pensamos en nuestra mente,
lo que sentimos en nuestro corazón y, más importante aún, cómo actuamos en el mundo. Sin esa integración, la señal se convierte solamente en una decoración en la pared de una casa con los cimientos debilitados. Nuestra propia mente, en su genialidad, participa de este engaño. La ciencia nos habla de la ilusión de frecuencia, un fenómeno en el que nuestro cerebro, una vez que enfoca en algo, como un número o un símbolo, empieza a verlo en todos lados, como por arte de magia. Es un mecanismo de atención selectiva. Confundir esto con un mensaje cósmico dirigido a nosotros es como atribuirle al cartero la autoría de la carta. El cartero solamente entregó el sobre. El contenido, el mensaje real, ya residía dentro de nosotros, esperando a ser leído. Tal vez, la próxima vez que uno de esos patrones aparezca en tu camino, podamos hacernos una invitación a una pausa sagrada antes de celebrar la señal. Una invitación a cerrar los ojos un instante y preguntar con una honestidad brutal y amorosa, ¿cuál era la calidad de mi estado interno un segundo antes de notar este número? ¿Había ansiedad? ¿Había paz? ¿Había duda? ¿Había claridad? Aquí es donde se revela la magia. El número no era el mensaje en sí, era un marcador, un reflector luminoso que el universo usó para iluminar tu estado vibracional en ese instante preciso. Esto nos lleva a una metáfora final para el alma. Los números repetidos vistos de esta manera son como el eco de nuestra propia voz en un cañón profundo. Si nuestra voz interior está gritando por ayuda, por certeza, por salvación, el eco que regresa solo confirma la frecuencia desesperada del grito. No anuncia la llegada del rescate. La verdadera sanación, el verdadero alineamiento, no está en aprender a escuchar el eco con más claridad. Está en encontrar el valor de transformar la calidad de la voz que, en silencio, lo origina. Ahora, sumerjámonos con suavidad en la biología de nuestra búsqueda, en lo que sucede dentro de nosotros, en nuestro cerebro, cuando vemos que estos patrones se repiten. Hay una química sutil y poderosa en juego, y comprenderla no disminuye la magia de la vida. Al contrario, nos entrega un poder de discernimiento fundamental para la verdadera jornada espiritual. Todo comienza con la ansiedad silenciosa, un estado crónico de incertidumbre sobre el futuro, sobre nuestras elecciones, sobre nuestro valor. Activa el sistema de vigilancia de nuestro cerebro, dejándolo en un estado de alerta constante. Se vuelve hipersensible y empieza a escanear la realidad en busca de patrones, de señales, como una manera de intentar encontrar orden y control en medio del caos que sentimos por dentro. Es en este terreno fértil de incertidumbre donde nuestra neuroquímica entra en escena. El cerebro humano ama los patrones. Es una máquina para reconocerlos. Y cada vez que encuentra lo que busca, el 11-11, el 22-22, nos recompensa con una pequeña y placentera dosis de dopamina, el neurotransmisor de la motivación y la recompensa. Eso crea una falsa sensación de recompensa espiritual. Un ciclo adictivo se instala de forma invisible. Te sientes ansioso, tu mente busca una señal, la encuentra, recibes una descarga de dopamina, sientes un alivio inmediato y temporal, y el ciclo se prepara para reiniciarse en cuanto el efecto desaparezca. Aquí yace uno de los errores más fatales y al mismo tiempo más inocentes del camino espiritual. Confundir ese pico bioquímico, esa alegría fugaz de la dopamina, con un aumento real y sostenido de nuestra frecuencia vibracional. Ese alivio, esa certeza momentánea, no es necesariamente un indicativo de que hubo un cambio profundo en nuestra conciencia o en nuestro campo energético. Es, en gran medida, una reacción química, un truco de nuestra mente para hacernos sentir seguros por un instante, un breve analgésico para el dolor existencial de la incertidumbre. Es un eco, no la voz. Existe, sin embargo, un camino de 3 etapas internas para transmutar esta búsqueda reactiva. Un camino que comienza con el simple reconocimiento, en el momento en que aparece la señal, «Ah, aquí está la dopamina». La segunda etapa es el agradecimiento, una conversación compasiva con nuestra propia mente. «Gracias, cerebro, por tu intento de darme seguridad y control». Y la tercera, la más poderosa,
es el redireccionamiento consciente de nuestra atención. En lugar de celebrar la señal externa, nos volvemos hacia adentro y preguntamos, ¿qué necesito sentir y cultivar dentro de mí en este momento exacto para generar mi propio alineamiento, mi propia paz? Apoyar nuestra sensación de alineamiento únicamente en estos picos de dopamina es como intentar construir una casa con ladrillos de azúcar. La apariencia es dulce, la sensación de construirla es gratificante, pero inevitablemente se deshace en la primera lluvia de realidad, en la primera dificultad, en el primer desafío que la vida nos presenta. El verdadero alineamiento, la verdadera paz interior, es una morada construida con la materia sólida de la autoconciencia, de la presencia y del valor de generar nuestra propia coherencia cardíaca, independientemente de las señales que el mundo nos muestre. ¿Y si el universo no estuviera hablando para ti, sino a través de ti? ¿Y si esos números, esos patrones que tanto buscamos, fueran en realidad un idioma secreto de nuestra propia alma intentando comunicarse? Aquí hay una invitación profunda. Dejar de ser la persona que anota cada número repetido en una libreta, pero que se olvida de anotar sus propios sentimientos, sus propios sueños, sus propias angustias. Una invitación para, con valentía, dejar de catalogar el mundo externo y empezar a mapear el universo infinito que existe dentro de nosotros. La psicología arquetípica, en la visión profunda de Carl Jung, nos ofrece una llave para esa puerta. La sincronicidad para él no era una simple casualidad ni un mensaje de un Dios distante. Era un acto de creación de nuestro inconsciente, un punto mágico y misterioso de intersección donde nuestro mundo interno, con sus dolores y anhelos, toca el mundo externo de forma significativa. Bajo esa luz, el número que ves no es un mensaje que viene de fuera hacia adentro, es un símbolo que emerge de dentro hacia afuera, una flor que brota de tu psique profunda, clamando por tu atención, por tu mirada. Aquí nos enfrentamos a una verdad que puede ser chocante al inicio, pero que es inmensamente liberadora. El número que ves repetidamente es, la mayoría de las veces, un símbolo del mismo patrón que tu alma está lista para romper. Si vives una duda paralizante sobre una relación o una sociedad y ves el número 2222 constantemente, quizá la señal no sea un sigue adelante. Tal vez solo esté reflejando tu dualidad, tu indecisión, la guerra entre dos partes de ti. El número se vuelve un espejo del conflicto, un llamado no a la acción externa, sino a la integración interna de los opuestos que batallan en tu corazón. Esto transforma por completo nuestra manera de interactuar con esos eventos. En lugar de correr a Internet para preguntar ¿qué significa el número 444?, podemos aprender a hacer una pregunta más poderosa, una pregunta dirigida a nuestra propia sabiduría. Podemos sentarnos con la energía del número y cuestionar ¿qué está intentando decirme la cualidad del 4, que simboliza estructura, estabilidad, trabajo y fundamento, sobre mi vida en este momento? ¿En qué parte de mi vida falta estructura? ¿Dónde mi estructura se volvió una prisión demasiado rígida? La respuesta que emerge de esa investigación interna es 1000 veces más valiosa que cualquier significado genérico. Recuerda siempre esta metáfora provocadora. Tu inconsciente, tu alma, no te manda mensajes de texto. Pinta cuadros, cuadros complejos, ricos en detalles, colores y emociones. Los números que ves son solamente el marco, un marco bonito, quizá dorado, que llama tu atención. Pero la obra de arte, a veces dolorosa, a veces extasiante, pero siempre verdadera, que necesita de tu mirada, de tu contemplación, de tu acogimiento, esa obra está dentro de ti. Existe un error sutil, una interpretación equivocada que puede anular todo el poder de una sincronicidad, transformando una semilla de potencial en una semilla tirada sobre el asfalto. Es la creencia peligrosa de que ver una señal es suficiente, de que nuestra parte ya está hecha y que ahora basta con cruzar los brazos y confiar en el proceso de manera pasiva. Esto nos lleva a un estado de parálisis espiritual, una estancación disfrazada de fe, donde la vida no cambia, los patrones no se rompen y nosotros quedamos atrapados en un ciclo de frustración, esperando un rescate que nunca llega, mientras las señales
siguen parpadeando en el vacío. La sabiduría de la psicología nos muestra que nuestro bienestar y nuestra capacidad de manifestar cambios están intrínsecamente ligados a la satisfacción de necesidades humanas profundas, como la autonomía y la competencia. La autonomía es nuestro sentido de que tenemos elección, de que somos los autores de nuestra vida. La competencia es nuestra confianza en la capacidad de actuar en el mundo. Una señal, por más hermosa que sea, solo gana poder real cuando inspira una acción que nace de nuestra elección, de nuestro centro, una acción que refuerza nuestra creencia de que somos capaces de crear y de transformar. Sin esa acción, la señal es apenas un vistazo de un potencial no realizado. Es necesario invertir nuestra expectativa sobre cómo responde el universo. La verdad es que el campo de la conciencia, la inteligencia de la vida, responde con mucho más intensidad a la coherencia de nuestro campo electromagnético cardíaco que a nuestra atención visual en un reloj. Investigaciones del Instituto HeartMath revelan que el campo de energía generado por un corazón en estado de gratitud, compasión y amor es mediblemente más poderoso e influyente que el campo generado por el cerebro. La señal más potente que enviamos al universo no es lo que vemos, sino la frecuencia que emitimos desde nuestro corazón. El factor clave que transforma la energía de una señal en materia, que transforma el potencial en realidad, es la microacción que le sigue. La energía de un momento de claridad solo se ancla en el mundo físico cuando le damos un cuerpo, un gesto, un paso. En el instante en que sientes el llamado, la invitación de la señal, el flujo de la vida no pide que hagas una petición, pide que des un paso hacia tu sueño, un paso hacia la sanación. Puede ser el paso de enviar ese correo, de hacer esa llamada, de escribir la primera línea de ese proyecto. Es la acción, por pequeña que sea, la que informa al universo que no solo estás observando el mapa, estás comenzando a caminar por el territorio. La analogía final es la de la carretera. Una señal es solamente el letrero en la orilla del camino que dice Ciudad de México, 400 kilómetros. El letrero es útil, confirma la dirección, pero no tiene el poder de llevarte a tu destino. Solo el acto consciente de girar el volante de tu intención y de pisar el acelerador de tu acción puede, de verdad, moverte por el camino. Las señales nos muestran la dirección, pero es el valor de actuar lo que nos lleva hasta allá. ¿Y si la más grande de todas las sincronicidades fuera el silencio? ¿Qué sucede en nuestro mundo interno cuando, de manera deliberada y valiente, dejamos de buscar señales? El primer sentimiento que surge es un profundo cansancio. Es el momento en que reconocemos el agotamiento energético invisible generado por vivir en un constante estado de alerta espiritual. Esa caza incesante por validación externa, por un parpadeo de luces que nos apruebe, drena nuestra energía vital, la misma energía que podría usarse para la creación, para la presencia, para la sanación real y para la construcción de la vida que tanto deseamos. Al cesar esta búsqueda frenética, algo paradójico y mágico sucede. Creamos un espacio, un vacío sagrado, un silencio interior que al principio puede parecer incómodo, pero que es el suelo más fértil que existe. Es en ese vacío, en ese espacio libre de expectativas, donde la verdadera intuición tiene aire para respirar. Es en ese silencio donde las soluciones creativas y las respuestas que no caben en la lógica lineal tienen la oportunidad de surgir, atrayendo a nuestra vida sincronicidades mucho más profundas, personalizadas y significativas que cualquier secuencia numérica en un reloj. Esto nos conduce a una revelación profundamente contraintuitiva, un secreto conocido por quienes caminan desde hace más tiempo en la jornada del alma. El verdadero y más elevado estado de alineamiento es cuando estás tan completamente inmerso en el flujo de tu vida, tan presente en tu propósito y en tus acciones, que ya ni siquiera notas las señales. La sincronicidad deja de ser un evento esporádico que celebras y anotas y se convierte en tu estado natural de ser. Se vuelve el aire que respiras, la textura misma de tu realidad. Ya no necesitas pruebas, porque te has vuelto la propia evidencia de tu conexión. Quizá uno de los actos más grandes de valentía espiritual
sea permitirse un ayuno de señales. ¿Qué pasaría si por 24 horas nos diéramos el permiso de no buscar ni atribuir ningún significado especial a números o patrones? Y si, al final de ese día, en lugar de una libreta llena de anotaciones sobre el mundo externo, solo tuviéramos una pregunta para nuestro mundo interno: ¿qué tipo de claridad, qué tipo de ansiedad o qué tipo de paz surgió de mi propio sistema, de mi propio corazón, sin el apoyo, sin la muleta de la validación externa? La respuesta a esa pregunta es el inicio de la verdadera autonomía espiritual. La metáfora final es la más simple y la más profunda de todas. No necesitas mirar fijamente al sol durante todo el día para saber que existe. No necesitas pruebas constantes de su presencia. Simplemente sientes su calor en tu piel, la luz que derrama sobre tu mundo. El verdadero alineamiento es así. Se siente. Es una experiencia que sucede en el cuerpo, en la paz que se instala en la mente y en la alegría serena que florece en el corazón. El alineamiento no es una observación, es una experiencia vivida. Llegamos entonces al final de nuestra jornada de hoy, que en realidad es un nuevo comienzo. Recapitulando nuestro camino, hicimos juntos la transición sagrada de un observador pasivo, un cazador de señales que buscaba afuera la validación que le faltaba adentro, para reconocernos como arquitectos de nuestra propia resonancia, cultivadores activos de un estado interno de coherencia. Comprendimos que los números no son el mensaje, son, en el mejor de los casos, el cartero amable que insiste en señalar nuestra propia puerta. La carta, con nuestro nombre, con nuestra verdad, con la respuesta que tanto buscamos, siempre estuvo adentro, esperando ser abierta y leída por nosotros. Una visión final de Claudio Naranjo puede iluminar todo este camino. Él nos enseñaría que el verdadero trabajo espiritual es un viaje de regreso a la madre. No la madre literal, sino el principio arquetípico del acogimiento, de la intuición, de la sabiduría que reside en el cuerpo y no en la mente. Es el viaje para salir de la rigidez del ego, que busca reglas, certezas y señales, para entrar en la fluidez de la esencia, que simplemente sabe, que simplemente siente. El alineamiento bajo esta luz deja de ser un código que descifrar y se revela como un hogar que habitar, una casa que construimos dentro de nosotros mismos. Integrando esta visión con la de otros maestros como Ken Wilber, la invitación se vuelve aún más clara. Ver el número es solo un evento en el cuadrante exterior. El verdadero alineamiento exige el valor de integrar todos los otros cuadrantes de nuestra existencia. Nuestro mundo interior, con sus sentimientos y pensamientos, nuestras acciones concretas en el mundo y las creencias colectivas que nos moldean. La paz no está en un solo punto, sino en la armonía entre todas nuestras partes. Por lo tanto, la tarea que la vida nos confía ya no es descifrar las señales del universo, sino afinar el instrumento sagrado que somos. Porque cuando el instrumento está afinado, toda nuestra vida se convierte en la melodía. Y cuando la música es bella, ya no necesitamos notas sueltas para saber que estamos en armonía. Si esta reflexión tocó tu alma, queremos invitarte a compartir en los comentarios cuál fue el insight, la clave que más resonó con tu jornada de hoy. Tu compartir enriquece y ayuda a construir este puerto seguro para otros viajeros del alma. Suscríbete y activa las notificaciones para que podamos seguir juntos, donde la ciencia se encuentra con el alma. Y recuerda siempre, la paz que buscas, la certeza que anhelas, no reside en una señal externa. Reside en la coherencia vibracional de ser, plena y valientemente, quien realmente eres.